Primera de Corintios 11, versículo 1. En estos últimos domingos que hemos estado viendo acerca de cómo debería de ser y organizarse nuestros cultos al Señor, Pablo lo introduce como un añadido a cosas que ya la Iglesia sabía en Corinto y que lo va a ampliar todas sus explicaciones hasta el capítulo 14 para luego pasar a otro tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, etcétera. Pero a lo largo de estos domingos hemos visto particularmente, pero no únicamente, el lugar de la mujer en el culto, en la adoración al Señor, específicamente cuando dice de predicar o profetizar y orar. Y lo que decíamos es que todos somos parte de la Iglesia, somos uno en Cristo, todos debemos y podemos participar en lo que es la adoración al Señor, pero lo que sí nos dice es que cada uno tiene sus propias características de género, de sexo, de hombre o de mujer. Para este tema, Pablo nos trae 3 argumentos y creo que es importante que siempre recordemos este desarrollo que Pablo hace. Nosotros hemos tomado estos 3 argumentos que son generales porque se extienden a otros temas de la vida. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos hablando de ese primer principio que es el de la cabeza, cuando habla de que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, como lo es de toda la Iglesia, y el varón es la cabeza de la mujer, especialmente de la esposa. Lo que está hablando es que nosotros tenemos un orden de gobierno, de dirección, y que de la misma manera que nos acercamos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, no siendo Cristo inferior al Padre, porque son uno, en una sola naturaleza, lo que nosotros conocemos como la Trinidad, así también en otros aspectos con respecto a la mujer y el varón. Este era, por una parte, un principio. Luego nos trae otro segundo principio que veíamos también el domingo pasado. La mujer debe tener una señal, una distinción, y nos señala, por ejemplo, la importancia de cómo estamos en un mundo espiritual, hablando de los ángeles, y cómo nosotros, en particular también la mujer, pero todos tenemos que responder en ese ámbito espiritual. No hay diferencia, como nos dice en el versículo 11, pero tenemos que mantener nuestras distinciones como mujeres o como hombres, cada uno de nosotros. Recordar, de todas maneras, que el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el varón, porque todos procedemos de Dios. Todos somos necesarios en nuestra vida social, en nuestra vida familiar y en nuestra vida religiosa o espiritual dentro de la Iglesia. Ahora vamos a ver nuestro tercer y último principio que Pablo establece, y que lo tenemos a partir del versículo 13 hasta el versículo 16, lo que he podido llamar como el decoro que debemos de tener, pero sin la confrontación que muchas veces podemos ver en la vida en la que vivimos. ¿Qué es lo que esto significa? Fijaros bien en la palabra que Pablo está utilizando. En primer lugar, juzgad por vosotros mismos. Y no es algo nuevo que Pablo esté trayendo, sino que de una manera parecida lo ha traído a lo largo de su carta. Si vosotros miráis, por ejemplo, en el capítulo 4, en el versículo 5, ya le está diciendo a toda la iglesia de Corinto en su carta, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Es la misma idea de juzgar. Lo hace también en el capítulo anterior, lo hace también en el capítulo 6, en el versículo 2 al 5. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? La idea de que nosotros como creyentes, por la posición o situación que hemos alcanzado por la obra del Señor Jesucristo, nos ha dado la capacidad, entre otras cosas, de poder juzgar. Y cuando habla de juzgar es de poder tomar
conclusiones del análisis que nosotros podamos hacer de diferentes situaciones. Además de eso, nos trae Pablo conceptos similares, aun cuando utilice palabras diferentes. Si leéis en el versículo 18 que tenemos aquí, en el versículo 28, por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Este probarse a sí mismo, cuando se refiere a la mesa del Señor, del pan y del vino, fijaros que está diciendo probaros cada uno de vosotros. No está diciendo Pablo, yo tomo la decisión o la ley, la palabra de Dios dice cómo se debe de hacer, sino que en el caso ya de las directrices que están puestas, cada uno de vosotros debe de analizarse, debe de probarse. Otro término que utiliza es en el versículo 31 y dice, por ejemplo, o en el caso, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. La misma idea, aun cuando palabra diferente, de probarse, ahora habla de examinarse. Es decir, que son conceptos que Pablo está utilizando en esta carta, pero que se repiten y se extienden en las diferentes cartas de Pablo. Incluso, fijaros que en algún momento, como en Filipenses, nos dice pensad. En otros lugares también se utiliza la misma idea. Y habla de los creyentes, no únicamente que deben de aceptar, que así debe de ser, lo que dice la Escritura, sino que hay momentos y circunstancias en que tú y yo debemos de pensar y debemos de juzgar, debemos de examinar, debemos de probar las cosas que han sido puestas delante de nosotros. No está diciendo de que todo lo que diga las Escrituras tiene que pasar por nuestro filtro de decisiones. Lo que es blanco para Dios es blanco para nosotros. Y lo que es negro para Dios es negro para nosotros. Lo que es pecado para Dios es pecado para nosotros. Y lo que es limpio para Dios es limpio para nosotros. Todo esto lo tenemos muy claro. Pablo no está tratando de las leyes o los principios precisos o específicos que nos dice la Escritura. Tenemos que adorarle, tenemos que adorar a Dios. Pero ahora nosotros tenemos que examinar o tenemos que juzgar de qué manera nosotros tenemos que adorar a Dios. Nos dice que tenemos que abrir nuestro corazón o que tenemos que orar y nos da principios muy específicos, no solamente mandamientos, sino que nos da principios muy específicos para los creyentes. Pero tomando esos principios, en muchas ocasiones, Pablo en particular nos dice, bien, ahora vosotros sois los que tenéis que juzgar o tenéis que analizar estas cosas de cómo deben de hacerse. Que tenemos que centrar en nuestros cultos la proclamación de la palabra, eso está claro. Que es importante y esencial en nuestra vida de comunidad y de iglesia y de culto la oración, eso también está muy claro y preciso. El cómo tenemos que traer esa palabra y el cómo tenemos que orar o cómo tenemos que dirigir esos asuntos ya es algo que nosotros en cierto momento tenemos que juzgar. Pablo ya ha dejado dos argumentos claros. Siempre es el orden establecido. Dios, Cristo, que es nuestro intermediario, Dios hecho hombre, y después el varón en sus responsabilidades, y después la mujer en la ayuda para el varón. Eso está claro. Ahora, ¿cómo lo organizamos esto en el presente y en nuestras circunstancias? Dice Pablo, es un asunto que vosotros debéis de juzgar. Que debe de haber una señal de autoridad y de gobierno o de dirección o de orden establecido, eso está claro en las Escrituras. Ahora, ¿cómo eso debe de hacerse? Eso es algo que cada uno o como iglesia deberíamos de juzgar. Hay en la palabra de Dios muchos asuntos que son secundarios o que son de una aplicación no tan concreta de los tiempos y de las circunstancias. Una cosa es el principio que nos da la Escritura y otra cosa es cómo aplicamos el principio. Lo que está haciendo aquí Pablo en este versículo que hemos leído en adelante es hacer lo que se llama preguntas retóricas.
Es decir, esa misma pregunta ya tiene la afirmación. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Es propio? Y ya está diciendo, en vuestras circunstancias que está aquí, ¿vosotros cómo lo veis? Juzgarlo. ¿Es adecuado? Y entonces está esperando la respuesta desde la congregación o desde la iglesia que se está diciendo. Nosotros tendremos que coger esos principios, no solamente aquí en el contexto de iglesia, sino en general. Y tenemos que analizar y ver si es adecuado o no es adecuado. En otras palabras, lo que nos está hablando es, desde la Escritura, lo que la Escritura nos está diciendo, ahora nosotros tenemos que aplicar el sentido común. No es alejarnos de la Escritura, sino el utilizar nuestro raciocinio para ver qué es lo adecuado. Y esto es muy importante en todos los conceptos, en todas las áreas de nuestra vida. Me estoy temiendo, yo me temo, y vosotros seguramente sois también testigos de esto, que en general el mundo evangélico está confundiendo lo que es someterse a las Escrituras a someterse lo que cierto predicador o pastor interpreta de las Escrituras. Que es mucho más fácil dejarnos llevar por lo que la gente dice sin ningún tipo de análisis. Y lo que nos enseña la palabra de Dios es que a todos se nos ha puesto en las manos la palabra de Dios. No es un libro, como nos decía o nos enseñaba la Iglesia Católica, que no podíamos llegar a entender y que tendría maestros que deberían de interpretarla. No, la palabra de Dios ha sido puesta al pueblo. Ya no son los sacerdotes únicamente, sino que ahora cada uno de nosotros tenemos las Escrituras. Y lo que esto quiere decir es que lo que yo esté diciendo en esta hora, que vosotros deberáis de creer o de aceptar o de aplicar en vuestras vidas, debéis de juzgarlo y debéis de analizarlo con la palabra de Dios. No aceptéis todo lo que alguien llamado evangélico, por mucho que diga que viene de Dios, o que tiene señales de Dios, o que ha tenido una visión de Dios, o que es movido por el Espíritu, os está diciendo. Porque estamos escuchando barbaridades terribles para el pueblo de Dios en el día de hoy. Y cada uno de vosotros tiene que ir y juzgar, analizar, examinar lo que está diciendo, pensar. ¿Cómo es posible que se digan ciertas cosas? ¿O cómo es posible que unos principios generales se puedan aplicar de una manera muy concreta en el capricho de interpretación de algunos? Así que en este área donde nosotros estamos hablando, hay una amplitud a la hora de obrar que nosotros debemos de juzgar. Y debemos de juzgarlo por las circunstancias y los tiempos en los que estamos viviendo. En la manera que se tenía en el pasado de vestir de la mujer o del varón, o en la manera de poder llevar el hogar en ciertas circunstancias o formas en el pasado, o qué medios podíamos utilizar en la comunicación o la extensión del Evangelio, o qué instrumentos sí o qué instrumentos no acerca de la adoración al Señor. A lo largo de la vida ha habido enormes conflictos y temas de discusión. Y Pablo lo que está diciendo, la Escritura lo que nos está diciendo es, hay unos principios que son claros. Dios debe ser adorado. Y debe ser adorado a través del Señor Jesucristo. Y tenemos que guardar un orden y un decoro en medio de nosotros. Pero a partir de ahí, analizar y juzgar cómo debemos de actuar. Nosotros debemos de ser firmes y celosos por lo que Pablo nos está enseñando. Pero no debemos de vestir como Pablo vestía. Nosotros tenemos que ser fieles en la manera en que Pablo extendía el Evangelio. Pero ahora nosotros tenemos Internet, por ejemplo, o tenemos los medios de transporte que él no tenía. Nosotros ahora tenemos la palabra de Dios, no escuchamos la voz de otros que hemos aprendido de memoria o que alguna vez podemos leer en un pergamino, sino que cada uno de vosotros tenéis la palabra profética más completa. Y por tanto, es un deber cristiano, evangélico, nuestro, que tú tengas que ir a casa, como yo os pido que hagáis en esta mañana, y que lo que yo estoy diciendo lo podáis comprobar a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que esto significa? Bueno, que
Hay muchas cosas que tenemos que utilizar nuestro sentido común a la hora de aplicarlo y de aplicarlo en este contexto particular que es el de la adoración. Así que fijaros, dice, juzgar vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Esta palabra de propio o de adecuado, ¿es adecuado? ¿Es honroso que el hombre ore con la cabeza cubierta y la mujer con la cabeza descubierta? ¿Qué es lo que vosotros pensáis? Y entonces, lo que se está pensando es, bueno, estamos en un contexto de Corinto, donde estamos viviendo un mundo específico de cultura, o de ropa, o de manifestación de cosas a través de la ropa, en lo que nosotros podamos usar. ¿Es adecuado que esto se haga así, de esta forma o de esta otra? ¿Es decoroso? Juzgarlo por vosotros mismos. Y si este principio lo aplicamos ahora, en el día de hoy, aquí, en el año 2021, en este contexto de Ciudad Real y de Occidente, es propio que nosotros vistamos y que nosotros actuemos o nos arreglemos. ¿Es decoroso para la Iglesia en el contexto de la adoración o de la sociedad en la que estamos viviendo? Para su época, para la época de Pablo y la época del contexto de Corinto, el hombre tendría que manifestar que es el hombre, que es el varón, que está casado, en su manera, en su apariencia, en su comportamiento, etc. Y la mujer debería demostrarlo de manera distinta también en su ropa y en su comportamiento y en sus maneras. Es lo que en otros lugares, por ejemplo, Pablo, cuando leéis en 1 Timoteo capítulo 2, o en 1 de Pedro, también lo dice en el capítulo 3, versículo 1, en adelante, ellos nos traen el principio de modestia, de que no haya peinados ostentosos, que no haya exageración o provocación en nuestra ropa. No nos dice, por ejemplo, no le dice a la mujer qué tamaño de falda debería de ponerse, si es que utilizaban falda en ese momento, o si debería de llevar mangas o no debería llevar mangas. No está diciendo que la modestia fuera específicamente con este color de ropa. O no está diciendo que el peinado de la mujer debería de ser de una forma específica. Lo que está diciendo es, no provoques con tu ropa, sé modesta con tu manera de vestir, como le va a decir también con respecto al varón y con respecto a nosotros. Ese principio que se estaba dando de parte de Pedro o de Pablo en esos lugares es lo que nosotros estamos viendo y estamos tomando para el tiempo de hoy. No está diciendo que la mujer para poder participar en el culto del Señor tenga que tener una ropa específica o que justo también en el año 2021 tenga que cubrirse la cabeza como se cubría una mujer en el tiempo de Corinto hace 2000 años. Lo que está diciendo es, juzga si tu comportamiento o tu manera de vestir es decorosa, si es adecuada a la hora de ejercer el ministerio como parte del cuerpo de Cristo. Y el hombre igual, que el hombre sea hombre en el siglo XXI y que la mujer sea mujer en el siglo XXI. El decoro, el pudor con el que nosotros debemos comportarnos debe ser muy específico y muy adecuado cuando estamos en lugares públicos. Cuando estamos en un contexto como este, o estamos en la hora de trabajo, o en nuestro pasear por la calle. No es importante, por tanto, si nosotros tenemos pelo largo o pelo corto, si el hombre se queda más calvo ahora por el cáncer y la comida que nos tomamos, o si tenemos más o menos vello en nuestro cuerpo y tenemos que depilarnos, o si nos pintamos, las mujeres se pintan los labios o no se lo pintan. Estos no son los detalles que Pablo tiene que tratar, no quiere tratar estos asuntos, no los trata en ninguna manera. Lo que está diciendo es, ¿por qué te vistes de la manera que te vistes? ¿Y por qué hablas de la manera que hablas? ¿Por qué te arreglas? ¿Por qué actúas? ¿Por qué estos ademanes? ¿Lo estás buscando para provocar? ¿Lo estás buscando para llamar la atención sobre ti? ¿O estás vistiendo y estás actuando para que tu manera de comportarte, de vestirte o de hablar, dirijas tu atención hacia Dios y a la gente hacia Él? No estás buscando tu honra y tu gloria por lo que haces.
Tiempo habrá que puedas hacerlo en la intimidad o en nuestro contexto. Lo que estamos buscando en nuestro culto al Señor y en nuestra vida de iglesia, tanto varones como mujeres, jóvenes o mayores, es la honra de Dios y es la gloria de Dios. Y por tanto, nuestra palabra traída como nuestra oración pública tiene que traer la honra, la gloria, el honor a nuestro Dios, aparte de otros principios que ya hemos visto en el pasado.